¿Qué tal? Ustedes saben que la impunidad del régimen castrista es tal que el gobierno se puede dar el lujo de anunciar las malas noticias, el futuro desastroso, sin miedo a pagar el precio merecido. Es lo que sucede ahora mismo con un decreto ley que codifica los apagones y además los apagones totales, incluso de más de 72 horas, convirtiéndolos en ley. Es un decreto que exige además que las empresas deben procurarse sus propias fuentes de energía, que estarán además sujetas al control estatal en cuanto a tarifas, multas y otras disposiciones. Y de este modo lo que hace el régimen es que cae en el absurdo de hacer obligatoria la aceptación de la miseria. Y para ser más específicos, lo que vamos a hacer nosotros es tratar de revisar toda esta locura, lo que se ha dispuesto. Así que lo primero es darles a ustedes las buenas noches, la bienvenida a nuestro programa A Fondo. Muy bien, y para tratar de entender este manicomio, Sabrina Hernández, periodista, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Cabo, un placer estar contigo. A ver, ¿cómo entendemos este aviso mortuorio? Es casi el decreto ley, ¿no? Bueno, yo cuando escuché la noticia te tengo que confesar que la tuve que escuchar varias veces porque no entendía si estaban diciendo que ahora sí tenían que comprarse los paneles porque no había otra opción, porque lo curioso aquí es que ellos dicen que las empresas estatales y privadas, pero incluye las estatales, tienen que buscar la forma de generar su propia energía eléctrica a la mitad de lo que consuman. Entonces yo decía, ¿pero qué me están diciendo? Que tú tienes que comprarte la planta, el panel solar, la forma... Y básicamente es lo que está sucediendo, ¿no? Pero es tanto el absurdo, como tú decías, el burlarse del pueblo en su propia cara, porque sabemos que manifestarse no pueden, pero ya ahora esta contingencia energética, porque ellos le ponen un nombre complicadísimo a todo, va a estar justificada por 72 horas y no va a pasar absolutamente nada, claro. Esto es porque definitivamente la guitera, que es la columna vertebral de las termoeléctricas en Cuba, no hay forma de que entre en el sistema eléctrico nacional y sigue, incluso en el día de ayer. De Matanzas, ¿no? Exacto. La pusieron en funcionamiento en horas de la mañana y ya en la tarde volvió a salir porque no logran mantenerla ni aunque sea 12 horas continuas. Entonces, esto es para justificar el colapso energético que hay en el país y que se viene en los próximos días. Bueno, y ellos ya lo publicaron en la Gaceta Oficial, que eso significa que desde el momento que se publica es ley. Vamos a ver cómo lo explica la directora general de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía. ¿Qué nombrecito? Decreto es válido destacar que aplica a todos los actores económicos, no aplica al sector residencial, aplica a los actores económicos. ¿Qué actores económicos? Bueno, tanto los estatales como los privados. Y en el decreto lo que se trata es de promover que cada uno de estos usuarios generen su propia electricidad a partir de fuentes renovables de energía, como una de las acciones que contribuyen al cambio de la matriz energética de todo el país. Establece que en estos casos las nuevas inversiones que hoy surjan en estos actores económicos tienen que nacer con fuentes renovables de energía obligatoriamente. Tienen que ellos solos autoabastecerse, porque con la situación actual del sistema electroenergético nacional es imposible seguir asimilando cargas, que por supuesto que es lo que van a recrudecer la situación del servicio a la población. Por tanto, todo el que nazca como inversión tiene que nacer con sus fuentes renovables de energía. A ver, primero, muy gracioso eso del uso racional, porque entonces hay un uso irracional de la energía que no está legislado. Bueno, lo hubo en la escalinata de la Universidad de La Habana realmente. ¿Cómo es eso? El uso irracional, porque estaban rindiéndole tributo al dictador más grande que tiene América Latina. Ahí sí los megawatts no había que ahorrarlos, no había que racionarlos. A ver, sin uno ser, porque esta señora es ingeniero. Sí. Si tú tienes una MIPYME, un kiosquillo o una empresa estatal que tienes que autogestionarte la electricidad. Si hay una planta eléctrica, esa planta eléctrica necesita combustible. ¿De dónde sale el combustible? No sé, tendrán que importarlo también. Entonces, lo otro sería que no es tan fácil como, no es coser y cantar, tener un panel solar. Que ahí me imagino que están imitando algo que aquí en algún momento... Es curioso, aquí los ecologistas trataron de impedir que tuviéramos paneles solares. ¿Ah, sí? Entonces, claro, te exigían, yo no sé si todavía, que como el panel solar puede producir arriba del techo de tu casa más electricidad que la que tú consumes, tienes que venderle a la FPL
lo que sobre, que por ahí me imagino que ellos que se pasan el día copiando y redactando leyes, alguien les dio la idea. Va por ahí la cosa. Pero lo único que se me ocurre, yo no sé cómo tú lo ves, es que como hay tanto dinero en este tema de las energías renovables, etcétera, etcétera, acabamos de ver que fue todo el movimiento ecologista del mundo a lavarle la cara a una dictadura asquerosa como la de Kazajstán, por ahí les llegue dinero, ¿no? Sí, es como un pretexto para... Bueno, el mismo Díaz-Canel hace apenas unos días estaba diciendo que el país había visto desabastecido por la falta de las remesas, porque ha bajado el turismo. Eso es un golpe que verdaderamente a ellos les ha impactado, las cifras son considerables. Me imagino que ahora hay que buscar otra vía, porque el que tiene MIPYME sabemos que ningún cubano que contaba con un salario del gobierno podía tener una MIPYME o un negocio, como le quieran llamar. O sea, tienen que tener lapsos con el gobierno o tienes que tener un familiar en el exterior que te financie ese negocio, y esa es la misma vía. En vez de remesa ahora van a ser paneles solares lo que van a tener que enviar los familiares para los negocios o los socios que tengan en el extranjero. Esta es la forma de seguir absorbiendo y siendo los limosneros de América Latina, como han sido constantemente ese régimen castrista. Ahora, tienen una pelea no contra el imperialismo yanqui, contra la gusanera de Miami, tienen una pelea contra las matemáticas, porque ellos dicen, vamos a disminuir el consumo nacional porque no alcanza para todo el mundo. Entonces sacan la cuenta, dice, las pequeñas empresas y las empresas estatales, pues si ellos se autogestionan, si quieres abrir un negocio tienes que autogestionarte la energía, ya con eso disminuimos un por ciento, que yo no sé, no han sacado la cuenta, un 40, un 30%. Pero la verdad es que hay una pobreza de empresas en Cuba. Yo decía que si tú vas, siempre pongo ese ejemplo y me asombra, desde la avenida 57 por la calle 40 hasta la 147, tengo un amigo por allá, 157, solo en esa calle hay más negocios que en Cuba entera. Correcto. ¿No? Entonces, claro, no vas a lograr de verdad resolver el problema energético del país quitándote de encima, que es lo que están haciendo a las empresas, porque no pueden hacer lo mismo con el gran consumo, al final es el de cada casa. Claro, no, y el del gobierno en general, porque por ejemplo, la mayor parte de los negocios sabemos que corresponden a ellos, son estatales, negocios estatales, y eso no se va a frenar porque ya vemos que ellos demuestran que no les interesa pues ahorrar lo que sí les pertenece, y esto es un absurdo hacerle creer a un pueblo que ya abrió los ojos y sabe la realidad que está viviendo, que va a ser obligatorio también para las empresas estatales, porque ella dijo que era de obligatoriedad, o sea, es obligatorio el tener que generar tu propia energía. Las empresas estatales no lo van a hacer, obviamente. Esto es para seguir atrayendo un negocio que es lo que ellos saben, es lo único de lo que ellos dependen es de los que están en el exterior y vayan a hacer donaciones. Incluso vimos el petróleo que mandó Claudia Sheinbaum de México y tampoco siguen diciendo que no hay combustible. Hoy la empresa eléctrica de La Habana anunció que no tenían combustible. ¿Y dónde está el combustible que está llegando? ¿A qué lugar del país está yendo? No se sabe. Bueno, pero por lo menos en Matanzas no los pueden depositar porque se volaron los depósitos. Bueno. Ese es un tremendo... Entonces, ¿qué entiendo? Explícame. Que ellos están avisando desde ahora que aquellos dos apagones generales no van a ser una excepción, sino una regla. Correcto. Ellos lo están poniendo como un decreto ley, ahí te lo están diciendo, de más de 72 horas. O sea, eso ya es algo con el cubano tiene que adaptarse. Apagón por ley. Apagón por ley. Hablabas de la fiesta a Fidel en la Universidad de La Habana. Cuéntame, porque no estoy al tanto. Bueno, recientemente se filtraron los mensajes. Sabemos que siempre todo este tipo de marchas, como las que ellos hacen el 1 de mayo. Ese video ¿eso fue cuando ayer? Ahí sí no había. Eso fue antier. ¿Antier? Sí, fue el día 25. Por el aniversario de la que nos feliz hizo el fecha. Favor, exacto, nos hizo el favor el dictador. Y ahí no había, primero, las sillas parejitas, un coro, las luces, las pantallas. No había apagón, no se fue la luz ahí. No había apagón ni había embargo. Definitivamente ahí no había embargo porque gozaban. ¿Cuánto dinero tuvo que poner y disponer la dictadura ahí para ese show? Y además, los estudiantes les mandaron unos mensajes que se filtraron, o que yo estoy segura expusieron el pueblo mismo, que está cansado de ser reprimido, el pullover con el que tenían que ir, que tenían que llevar agua, que tenían que llevar paraguas, porque esto comenzó desde la tarde. Tienes que autogestionarte la marcha. Exacto, tienes que es absurdo. Además, sabemos que todos estos niños que lamentablemente están siendo adoctrinados, no sé si viste el video que anda por ahí de 3 niñas que le estaban haciendo preguntas de ¿qué hacías aquí? Y ellas decían, yo estoy aquí, y se aprendieron un guión, y la segunda se le olvidó el guión, pobrecita a la niña. Y realmente el adoctrinamiento que sufre la juventud, mira las caras
caras de las personas en este acto que se ve que voluntariamente no están. ¿No tiene música eso? Eso es... Sí, ellos ahí estaban bailando baile español y todo. No, ¿sí? fue un show, claro, fue un show donde los megawatts ahí no importaban. Porque ahora sabes que al pueblo ya no le dicen las horas de apagón, ahora es los megawatts de afectación. Ahora tienen que volverse ingenieros eléctricos para poder entender que... O sea, que te dice, te tocan tantos megawatts de apagón y tienes que sacar la cuenta. Y tienes que sacar la cuenta. Yo todavía no lo he logrado entender, pero es así. Entonces, ahí no había escasez, ahí no había embargo, ahí no había problemas en el país. Y entonces, al otro día, ya la empresa eléctrica de La Habana estaba diciendo que tenía afectaciones porque no contaban con el combustible. Bueno, y había combustible para transportar a todas estas personas hasta la escalinata, para el habano que salió Díaz-Canel posando, porque él también es influencer. Minutos después, sentado en una de esas sillas junto a Lazo, que además tenían la misma ropa. Son demasiadas cosas, es demasiada la falta de respeto. Y además, toda esa bobería de, bueno, no hay culto a la personalidad, porque no hay estatuas, ¿no? Como si ese fuera la única manera de culto a la personalidad. Todo esto es un culto a la personalidad, cánticos, poemas, documentales de televisión, un museo súper ultramoderno, el día permanentemente en la prensa, el pensamiento de Fidel. Fidel nunca se equivocó, el adoctrinamiento en las escuelas. Es una deificación, se diría, ¿no? Tratarlo como si fuera una deidad. Exacto. Y es una cosa que, bueno, en nuestra época nos machacaron con eso. Yo me imagino que ahora... Ahora, me llama la atención también un detalle de Fidel Castro, y lo decía el otro día. Pasó inadvertido el aniversario de su muerte. Ningún periódico importante del mundo lo recordó. Es el que creían venderlo como un personaje de la historia, es el más rápidamente olvidado. No hay una doctrina castrista, no hay un libro, no es un libro escrito, no hay una política de verdad, una estrategia, es como un mar de saliva, una recopilación de discursos y más discursos repetitivos. Y la dictadura ya es el único que se está empeñando en rescatar algo que verdaderamente no es rescatable. La comunidad internacional no lo ha recordado, algo que él quería pues imitar del asesino Ernesto Guevara. Eso no lo logró, o sea, endiosar a una figura que realmente causó tanto dolor, yo creo que eso es algo que también tenemos que agradecerle a todos los presos políticos, a todos los que han alzado su voz en la comunidad internacional. Hoy el mundo reconoce que Cuba lleva en dictadura 65 años, hoy el mundo reconoce que Fidel fue un dictador que dejó odio y dolor a su paso y que no solo se quedó en Cuba, llegó a Venezuela. Ahora, hay una noticia, reportes de que ha muerto Carlos Aldana. Carlos Aldana era el que dirigía el departamento, como rayo se llamara, de orientación revolucionaria, ¿no? Que era una suerte de vigilante ideológico, censor, que incluía líneas políticas para la radio, la televisión, la prensa, los escritores, etcétera. Ahí lo vemos, el de la izquierda, hermano La Guardia, Norberto Fuente a la derecha de Raúl. A partir del caso Ochoa, yo creo que empieza tal vez su desgracia. Hay una fuente que sacó Norberto Fuentes, una foto que sacó Norberto Fuentes hace poco, de él ya viejo, creo que tenía 84 años de edad, etcétera. Lo curioso es que cuando nombran a Robaina, que era una persona joven en ese momento, algunos se hicieron ilusión de que se iba a producir una renovación generacional. Y se habló de Carlos Aldana como el tercer hombre en la línea. Bueno, a mí siempre me pareció una cosa un poco alocada, ¿no? Fidel, Raúl, Aldana, como si Aldana le iba a pasar por arriba a Ramiro y a toda la gente de los cuerpos militares. Eso era impensable. Dicen que él alardeó en algún instante de yo soy el heredero. Le dieron heredero. ¿Para dónde? Creo que lo mandaron a dirigir en Cienfuegos o algo así. Tony, ¿cómo se llama el hotel ese? Topes de Collante, ¿no? Mira, la gente sabe. Bueno, Camilo Egaña, que era muy conocido en la televisión cubana, dice que se lo encontró en Topes de Collante y le dijo, ¿quién te vio y quién te ve? Así mismo, ellos le llamaban plan pijama cuando uno ve, que eso ha seguido, o sea, lo hemos visto con Alejandro Gil, cuando les molesta, pues se van y no los ves más y dicen que se cometieron errores que no eran permitidos. Siempre dicen el mismo discurso, fíjate para que veas, ellos lo repiten ahora con sacan, dice que usó una tarjeta de crédito, o que se tomó una cerveza, las fotos aquellas de Felipe Pérez Roque con Carlos Laje en una fiesta, la verdad que no había nada del otro mundo en esa fiesta, ¿no? Pero te lo hacen ver, igual que le sacaron a Osvaldo Payá unas fotografías
en la playa bañándose con su familia, como si estuviera disfrutando de los dólares del imperialismo, qué sé yo. Aquí cuando, claro, te usan y te desechan cuando no les sirve, sí. Cuando pueden. Pero fíjate cómo matan a las personas moral, física y en la memoria que yo hoy busqué. Señor Carlos Aldana, y salvó esa foto de Norberto Fuentes, no hay ninguna imagen nueva. Y tú como joven ni siquiera habías oído hablar de él. No había oído hablar de él. O sea, me enteré cuando me comentaste. Un tipo que era tan importante supuestamente, que era la verdad que no. el tercer hombre que se... Bueno, le pasó también a Robaina que el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno de José María Aznar lo trata como si fuera el futuro, sí, el heredero. Robaina sí logró ser algo... Y él admitió el elogio. Exacto. Admitir el elogio de que vas a ser el heredero con la bestia viva, eso es... No, es imposible. Además, ahí sabemos que hay manos mucho más poderosas. Ellos fueron un grupo que lograron engañar a un pueblo y hacer lo que hicieron y comenzar esa dictadura, ¿no?, que se ha llevado a varios países de América Latina, porque sabemos que, como tú decías, Ramiro, Bruno incluso, que ha sido una pieza clave en lo que es insertar el castrismo en países de América Latina. O sea, son demasiados poderes y creer que hay un tercer poder fuera de los Castro me parece algo que es imposible. Bruno, como es Rodríguez Parrilla, puede que sobreviva porque es tan gris, es tan indoloro, insaboro, inoloro, de todo. Es un tipo de verdad insípido, que puede que sobreviva. Si muestras un poquitico de personalidad propia, entonces ya es más grave. Él se ha mantenido bajo perfil, definitivamente, y eso lo ha permitido estar ahí todavía. Cuando sustituyen a Robaina, Pérez Roque va a Panamá, eso está en internet, y yo lo abordo y le pregunto, le digo, ¿usted no tiene miedo de que le pase lo mismo que a Robaina? No, a Robaina no le ha pasado nada. Y mira, le pasó exactamente a Carlos Laje, igual. O sea que, aunque sea gris y oscuro y mediocre, aunque puede que intelectualmente tenga algo en la cabeza, pero no tenga personalidad propia, también lo pueden... Claro, yo meter creo en la que gaveta un día y decir, a ver... Marrero, con los problemas que está teniendo con el alcohol, posiblemente sea el próximo que ya no veamos más. A Abel Prieto, ¿sí lo conociste? Sí, claro. Que él ha tenido diferentes cargos, ya lo han pasado por todas partes, de asesor de Raúl, estuvo en Cultura. Sí, también lo apagaron un poco, ¿no? Correcto. Lo apagaron ahí. Sí. Tremendo, ¿no? Bueno, nada, vamos a ver qué sucede. ¿Tú crees que el pueblo resista callado a pesar de las amenazas, todo esto? Para nada, Cabo. Eso se evidencia con estos colapsos energéticos y los apagones que han tenido a lo largo de todo el país. Han habido más de 85 protestas y continúan existiendo las protestas en la isla. Esto va a llevar, por supuesto, a otro 11 de julio y esta vez con mucha más fuerza. ¿Qué te gustaría agregar? Me gustaría agregar que el pueblo de Cuba necesita unirse en estos momentos, que no pueden seguir teniendo temor, ya a la vez que uno está en la miseria absoluta como está el país, y sé que es demasiado fuerte a como la viví yo hace 2 años. Es momento de unirnos y sin tener un líder no pidamos lo que no tenemos. Esa es la realidad y no lo vamos a construir en 24 horas. Juntos podemos luchar por nuestra libertad y esa está a la vuelta de la esquina. Cómo no. Bueno, pues muchísimas gracias, Sabrina a ti, Hernández, periodista, nos ha acompañado esta noche. Hay que ir...